Recibimos hoy de nuevo la visita de José Luis Villacañas Berlanga, que es catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y autor del libro titulado Historia del poder político en España. Y para seguir hablando de este trabajo que aúna historia y filosofía, nos acompañan también de nuevo en el estudio Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica en la UNED, y Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política también en la UNED. Buenos días, tenemos hoy con nosotros al profesor Villacañas. Nos acompañó en un programa anterior para hablar de su libro Historia del poder político en España. Y el otro día en el debate, en el que también estaba el profesor Francisco José Martínez, pues nos quedamos, aunque queríamos haber llegado a las Cortes de Cádiz, realmente nos quedamos en los Reyes Católicos, porque el libro es muy rico, es muy complejo, de cómo se forma la identidad nacional. Pero no cabe duda que ahí hay como dos problemas que van a llegar al momento que surjan las Cortes de Cádiz, y la interrogante de cuándo empieza propiamente la nación, que algunos historiadores dicen, pues realmente como nación habría que hablar de las Cortes de Cádiz de 1812 y hablar todo el problema que ocurre a partir de ese momento, pero no cabe duda que si vamos a hablar de eso hay que hablar un poco, por lo menos, no solo del tema que nos ocupó tanto la sesión anterior, el problema de qué papel es el que juega una determinada forma de entender la religión, sino cómo se articula la pluralidad nacional. Es decir, ahí está el problema del conde duque de Olivares, de la referencia que se hace a Eliot, a otros historiadores de 1640 y naturalmente de esto que ahora es tan actual de 1714, de la guerra de sucesión. Bueno, en el libro se dedican bastantes páginas a eso porque, entre otras cosas, está muy planteado desde el principio el problema del nosotros y el ellos, quién es el nosotros, si hay distintos ellos, la visión de la derrota y la victoria, la visión de la hegemonía, de cómo se puede articular la unidad. ¿Cómo llega, digamos, después de los decretos de nueva planta, después de lo que significa la llegada de la nueva dinastía? ¿Qué va a ocurrir en ese momento que hay el impacto? La Revolución Francesa, tenemos un rey realmente tan poco capaz como Carlos IV, tenemos todo el tema de Godoy, tenemos los afrancesados, tenemos los patriotas, tenemos Cádiz. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Yo creo que para entender lo que ocurre aquí tenemos que asumir que ha cambiado la guerra. O sea, no hay manera de comprender una formación nacional sin el problema de la guerra. Y creo que podemos decir, de forma que sonará naturalmente demasiado dogmática, pero para centrar el debate, que en 1808 es el primer momento de la historia de España, obviamente moderna, después de la Reconquista, en que existe una guerra capaz de constituir una identidad nacional. Antes de esto, no ha existido en la totalidad de España nada parecido. En Felipe III, cuando los tercios ya no pueden seguir siendo pagados como mercenarios y hay que hacer levas, Fernández de Córdoba, el historiador, no para de darte noticias de que Felipe III manda a los capitanes de hacer levas y es recibido, naturalmente, con la inexistencia de jóvenes que han emigrado a la montaña, que se han ido, que han desaparecido, que se han escondido. Esto es, nadie quiere saber nada en este país de las guerras imperiales. La única diferencia respecto de Cataluña y el resto de España es que Cataluña estaba en la frontera, se la tuvo que comer. Esto es, Cataluña recibe la guerra con tal malestar como el resto de España, pero el problema es que Cataluña es el escenario de la guerra y por lo tanto allí emerge toda una resistencia popular que en el fondo no es una guerra moderna de amigos-enemigos. Si tú ves las crónicas de 1640, las crónicas que empiezan a narrar la indisposición de los catalanes con la unión de armas, te das cuenta que es una indisposición exactamente igual que en Wittenberg, exactamente igual que en Austria, de los campesinos contra la guerra.
Bertolt Brecht en Madre Coraje lo muestra muy bien. La indisposición de los campesinos contra el soldado, venga de donde venga y sea quien sea. Esto no es una guerra de construcción nacional y por eso inmediatamente después los catalanes pueden integrarse en la comunidad hispánica, en la monarquía hispánica, porque no fue una guerra amigo-enemigo propia específica de la construcción nacional. La primera guerra amigo-enemigo propia de construcción nacional es la guerra de la independencia. Ni siquiera la guerra de sucesión fue una guerra en absoluto de configuración nacional. Y los propios catalanes, en su participación en la guerra de sucesión, no están haciendo una guerra amigo-enemigo típica de construcción nacional, están haciendo una guerra internacional en la cual ellos quieren naturalmente negociar un aumento de fueros y lo consiguen y logran la cima de su foralidad. Pero Navarra, que está en el otro lado con los Borbones, también pide un aumento de su foralidad y lo consigue. ¿Por qué? Porque el paso de las tropas francesas y el cordón umbilical entre Luis XIV y Felipe V. Por lo tanto, allí no hay una guerra de construcción nacional. La guerra de construcción nacional, amigo-enemigo a muerte, es la guerra del francés. Y esa es una guerra que coge a los franceses, a los catalanes, a los vascos, a todo el mundo. Es una guerra que da lugar a la existencia de la nación. Podemos decir que allí hay una nación existencial, porque hay la diferencia amigo-enemigo a muerte. Y ese tipo de nación existencial, tú ahí dedicas páginas de gran interés, ¿por qué no logra dar el salto a una nación política, digamos, liberal? Ese es el punto. La nación existencial no es la nación constituyente. Y ahí hay un abismo que se produce fundamentalmente porque no somos capaces de diferenciar de una manera clara el pueblo en armas, que es nación existencial, del pueblo en cortes, que es nación constituyente. Y solemos creer que las dos cosas son lo mismo, pero esos dos procesos son completamente diversos. No, y luego había otro problema, que es que en la guerra contra el francés volvemos otra vez al problema de las élites, ¿no? La élite más avanzada estaba en una contradicción, porque claro, por un lado era francesada, es decir, era ilustrada, y por otro lado era patriota, y eso se ve en Goya, pero bueno, se ve en Moratín, se ve en muchísima, en esa aristocracia, en esa burguesía. Más ¿no? importante todavía, es que posiblemente no habría habido nación constituyente si José I no hubiera ofrecido una constitución. Esto es, el problema real es que quien ve la necesidad de establecer una nación constituyente es el propio José I. Claro, porque estaba en la tradición republicana. Porque quiere establecer un país nuevo que implique, si leemos la Constitución de Bayona, nos damos cuenta que lo primero que quiere hacer es decir, anular los mayorazgos. Los mayorazgos menores, de creo que eran 5.000 pesos, y los mayores, o sea, la altísima aristocracia y la gente menuda podían mantener los mayorazgos, pero toda la franja gran media de la población, los mayorazgos desaparecerían. Esto significaría la configuración de una sociedad burguesa. Pero no todos son partidarios de una nación constituyente. ¿Cuál es el problema de las Cortes de Cádiz? El problema de las Cortes de Cádiz es que la inmensa mayoría de los representantes de la Iglesia y de la aristocracia, y una buena parte, como jovellanos de la burguesía, creen que España es una nación constituida y tiene su constitución. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es actualizar. Y de hecho, el prólogo de Argüelles es un prólogo para atender a las dos partes. Esto es una constitución, pero en el fondo es una reordenación de la constitución histórica. Bueno, el problema es este, donde se hace valer la Constitución histórica, no existe poder constituyente. Pero es importante lo que tú llamas el mito, porque igual que hay, y claro, ese es el problema que tiene siempre el uso político de la historia, ¿no? Que igual que hay una concepción sentimental de la nación que es ayudada por una determinada forma de interpretar la memoria, de interpretar la identidad, de interpretar las raíces y de interpretar el futuro, pues no cabe duda que siempre se ha planteado Cádiz como el lugar de la ciudadanía, de la nación, de la libertad. Y claro, en lo que tú planteas, ¿qué falla ahí? Es decir, la vuelta de Fernando VII, solo 3 pequeños años donde pueden mantener un trienio liberal, la década aquella tremenda ominosa. El mito de Cádiz, Antonio, el mito de Cádiz surge exactamente en 1823, no surge en 1812. En 1812, la plenitud, la obsesión del consenso nacional es de tal índole que lo que se celebra es la victoria. El mito de Cádiz, como
la concentración de los anhelos liberales surge en 1823. Esto es cuando Fernando VII pone fin al trienio liberal. Y vuelve otra vez la década tremenda. Y entonces toda la gente dice, ¿pero por qué era necesario esto? ¿Por qué era necesario cuando el rey podía tranquilamente haber eliminado la Constitución de Cádiz, pero haber ofrecido una Constitución que reforzara sus poderes? Porque evidentemente la Constitución de Cádiz, como vio muy bien Humboldt, era una Constitución republicana con rey. El rey, naturalmente, no podía aceptar aquella Constitución. Todo el mundo hubiera entendido que el rey, al modo de monarquías constitucionales, hubiera reelaborado sus poderes. Pero lo que no pudo entender nadie es que llevara adelante la represión más sanguinaria que se recordaba. Y entonces es cuando Cádiz se convierte en un gran mito que atraviesa todo el siglo XIX. Todo el siglo XIX. Y ahí es donde una figura que para un conocedor como tú de Cal Smith es esencial es la de Donoso Cortés. Allá aparece como la importancia que tú le vas a dar a la figura de Donoso Cortés, la debilidad, por un lado, del proceso constituyente en Cádiz, el carácter efímero de la Primera República, del federalismo, a lo Pimargal, etcétera, y en medio el carácter en algún momento casi truena apocalíptico de Donoso Cortés diciendo cuidado, no jueguen, no se puede elegir, no cabe soberanía del hombre y soberanía de Dios, tendrán ustedes que elegir, como elijan ustedes por la soberanía parlamentaria esto acabará mal, porque cogerán ustedes todo lo peor que viene de la Revolución Francesa. ¿En qué medida eso, más allá del debate isabelinos carlistas, va a constituir algo muy central en el pensamiento español del XIX? Sí, yo creo que Donoso verdaderamente es el arcanum más importante del franquismo, o sea, de la dictadura soberana. Donoso rehabilitado fundamentalmente por un personaje que tiene su mismo estímulo, su mismo ánimo, su mismo patos, ¿no? Que es Maeztu. Maeztu. Ambos son los dos grandes teóricos de la dictadura soberana y ambos son los dos grandes testigos de lo que se desprende del hecho de que no haya nación existencial, pero no haya nación constituyente. A saber, que el poder constituyente no puede recaer sobre la propia nación, sino que tiene que recaer sobre una instancia soberana, que es la que va a configurar el pueblo, que luego, andando el tiempo, podrá aspirar a ser constituyente. Y esta es la idea de Ramiro de Maeztu y la idea de Donoso. Primero, un dictador que esté en condiciones de dominar el tiempo histórico, porque en el fondo Donoso lo que es un catejontos, ¿no? Es muy importante la influencia de Donoso sobre Cánovas. Eso te iba a decir, que sí, porque es casi uno de los que dedicas más a Cánovas, porque estaba fijándome después Entonces, ¿en qué medida Cánovas le recoge, pero a la vez se distancia? Sí, porque los dos tienen un pensamiento catejóntico. Esto es, los dos saben que la revolución es inevitable. Si hay democracia, hay revolución. Si hay democracia, hay socialismo y hay revolución. Por lo tanto, tenemos que hacer cualquier tipo de alargar el tiempo histórico para que la revolución no venga. El catejontos es esto, ¿no? Detener lo inevitable. Solo que Donoso detiene lo inevitable regresando a la Constitución católica, esto es, la Iglesia Católica es el gran catejontos. Atengámonos a la Iglesia Católica y lograremos superar el catejontos. Algo que en el fondo Ramiro de Maeztu recoge cuando dice: todo lo que hemos visto mal en la Restauración como oligarquía y caciquismo es la destrucción del episcopalismo clásico de la Iglesia Católica. Haber dejado a los obispos con poderes en su diócesis y no tendríamos caciques. Esto en el fondo es la teoría de Donoso. No tenemos que inventar un dictador que sea únicamente el que paraliza las masas, porque ellos vienen con la navaja, que él esté con el sable, pero que la Iglesia Católica siga teniendo su poder catejóntico, que es evitar el apocalipsis, ¿no? Cánovas piensa lo mismo, solo que bajo la forma que Donoso detestaría de la artificiosidad estrictamente democrática, ¿no? Hagamos una artificiosidad democrática para detener la realidad democrática. Pero en el fondo el pensamiento es más o menos... Pero si te fijas, Donoso, interrupción de Cánovas, digamos, lo que después va a ser Acción Española, lo que después va a significar Javier Conde, significar los teóricos de la contrarrevolución. Pero en medio, claro, un hombre como tú, tan conocedor de Ortega, entonces, ¿qué le pasa a la generación de Ortega? Porque la generación de Ortega es la que vive, que todo ese proceso de Cánovas es una gran fantasmagoría, que hay que buscar una nueva política, que hay que acabar con ese tipo de chambelán, que hay que ir a una situación donde España realmente
supere su anomalía, Sí. entre en un proceso de considerar que su realidad problemática puede tener una salida buscando el proyecto europeo. Tú ahí vas a citar en algún momento el tema de Alemania, el tema de Francia, Sí. como esa generación unos ven Sí. que Francia pues no tiene capacidad de apoyar eso porque lo ve en un sentido demasiado revolucionario, más que directamente republicano, también porque tienen miedo a lo que está ocurriendo en Alemania, que es el ascenso del nazismo. Pero esa generación, entonces, vamos a decirlo así, una generación trágica. Porque es una generación que viene a decir, un poco a lo Fernando de los Ríos, superemos lo que ha sido la construcción del Estado-Iglesia, no me vuelvan a hablar del tema católico porque los que venimos aquí somos los auténticos creyentes, pero erasmistas, los que nuestra conciencia ha sido yugulada por este tipo de construcción nacional. Es la perspectiva de Azaña, de considerar de una forma optimista que ha quedado ya superado, digamos, que España ha dejado de ser católica, y sin embargo esa nación existencial sigue ahí y va a aparecer Sí. en el momento de la legitimación de la cruzada, ¿no? Se han equivocado todos ellos, claro. Se han equivocado todos ellos, aunque era muy fácil equivocarse, debemos decirlo. Yo creo que lo que ninguno de la gran generación, una vez más, de la gran generación del 98-14, del 98 no, porque ahí tenemos a Azorín, ¿no?, que es católico impenitente, tenemos a Baroja, en cierto modo, pero sobre todo a Valle, ¿no?, que estéticamente es católico, ¿no? No, yo creo que la generación del 14 comete un error de perspectiva histórica, también de naturaleza apocalíptica y de una influencia perversa, invertida católica, ¿no? Si todo el catolicismo había generado una estructura catejóntica, ¿no?, de detener los procesos temporales, los jóvenes del 14 aspiran claramente a una aceleración del tiempo histórico, ¿no? Ahora, ¿cuál es la evidencia de la aceleración? Lo estamos viendo en el presente. La evidencia de la aceleración es sencillamente que las élites catejónticas son pétreas, son graníticas, no se mueven un punto en su estructura completamente incapaz de adaptarse al tiempo histórico. Esto, como es natural, produce la catástrofe revolucionaria y produce la ilusión de que efectivamente el tiempo puede ser acelerado. Pero es una ilusión justamente en la medida en que no sean capaces de comprender las estructuras de la nación existencial. Claro, es que hay unas páginas que quizás a los que somos tenemos esa nostalgia republicana son las que nos han impresionado más. Supongo. Del tema de la Constitución de la República, sobre todo la que está en la valoración final, en la página 535, 536. Sí, es muy escandaloso. Es un momento así como tremendo, ¿no? Que hay algunos que todavía siguen manteniendo una intensa pulsión de identificación, pero los errores políticos, en la medida que se cometieron en un clima de intereses extremos, llevaron a posiciones cada vez más irreversibles y moralmente más dudosas. Sí. El destino general de los acontecimientos alcanzó así ese nivel de tragedia colectiva que nadie en su sano juicio desea repetir. Sí. Claro, es una perspectiva donde de alguna forma es muy distinta, ¿no?, a los que, digamos, a los que habéis tomado partido. Sí. Claro. Yo pertenezco a los campesinos andaluces que tomaron partido sin pasión y sabiéndose derrotados antes de tiempo. Ya. Yo creo sinceramente que la República se hunde por los republicanos, no se hunde por el golpe militar. El golpe militar le viene a dar la puntilla, pero la República se hunde por la incapacidad del bloque hegemónico republicano. Y una incapacidad que es de doble naturaleza. Una cultural, es incapaz de reconciliarse con la parte del bloque hegemónico que era católico, que había una parte católica, es incapaz de reconciliarse y genera un traidor en las filas, ¿no?, que es el presidente de la República. El presidente de la República traiciona a la República, claro que la traiciona, lógicamente que la traiciona, pero en el fondo esto procede de un error constitucional que es concederle al presidente un poder negativo. El presidente de la República, en la estructura constitucional de la República, tiene la capacidad de desarticular cualquier gobierno, pero no tiene la capacidad de hacerlo. En el fondo le pasa un poco lo que le pasaba al presidente de la República Alemana, ¿no? Y es que esta Constitución se basa demasiado en Weimar y, por lo tanto, sigue el destino de Weimar en la capacidad de autorregularse institucionalmente. Y, naturalmente, un error político, que es la fragilidad del bloque socialista y azanista. Azaña es incapaz de darse cuenta de que no puede decir que la nación existencial ha dejado de ser católica. Si hubiera tenido algún tipo de estructura conceptual, se habría dado cuenta que eso no se podía decir.
Pero finalmente, si hubiera visto la índole verdadera de los conceptos políticos que estaban en manos de Largo Caballero y compañía, se habría dado cuenta que o la República iba a una dictadura republicana o moría. Y la prueba es que la República no está en condiciones de someter la Constitución a referéndum. No quieren hacerlo. No está en condiciones de disolver Cortes y convocar nuevas elecciones. Y tienen como única aspiración agotar todos los plazos sin hacer ni una sola elección, ni a ayuntamientos, ni al Tribunal Constitucional, para no tener que mostrar que ha hecho aguas el bloque hegemónico. El bloque hegemónico mantuvo las apariencias de mantener la República hasta el 34, pero en el fondo la República en el 32 estaba muerta. Y hay que decirlo en voz alta. Desde el momento en que Largo Caballero entra dando gritos por el Ministerio de Trabajo diciendo: si no es así, vamos a la guerra civil. La República estaba muerta. Esto se produce en el año 32. Y desde luego, por un malentendido inicial que, desde el punto de vista democrático, no puede sostenerse. A saber, que la República no viene con voto popular republicano. Y esto lo sabían. Sabían que viene por voto indirecto de concejales. Pero en voto popular no ganaron las elecciones del 14. Un referéndum el 14 de abril acerca de la República, en lugar de unas elecciones a alcaldes, no hubiera dado la República. Y saben que no pueden someterlo a un voto popular directo, porque la nación seguía siendo una nación existencial que no tenía cabida en la estructura de la Constitución republicana. Vamos a ver, este es el tema que nos llevaría, no digo días, años, pero hay un tema que me interesa mucho para seguir la lógica del libro. Vamos a ver, en los años después de la victoria del bloque contrarrevolucionario, del bloque nacional católico, etcétera, ¿en qué medida esa nación existencial, que tú le das todo ese peso, el catolicismo, desaparece en los años 60, en los años 70, fruto de la sociedad de consumo, fruto del Vaticano II? Es decir, ¿en qué medida tú consideras...? Completamente. Claro, porque ahí hay toda una tesis de en qué medida la modernización económica va a provocar una secularización, y cuando ya se llegue al momento del 78, pues ya claro, no tiene ese peso, que es lo que ahora pues a mucha gente le hace. Pero ¿cómo es posible que eso hubiera marcado tanto la historia de un país y después la marcó tan poco después? Sí. Esa tesis, porque yo veo que ahí citas tú una cosa de interés. Por un lado, el papel que va a jugar la modernización económica de Calvo Soler, de los que están en esta interpretación, pero después la cita que haces de Herrero de Miñón, dices, bueno, frente a la idea que hay de que nadie pensó nada de cómo se podía hacer, que aquello se improvisó, solo basta con leer el principio monárquico de Herrero de Miñón para comprender que sí había un determinado tipo de modelo de cómo podía ser la transición. Eso, digamos, es la parte final del libro. Sí, la parte final del libro es curioso, es, como yo solo creo en la compensación, es que cuanto menos nación existencial, más nación constituyente. De tal manera que el único momento de la historia de España donde verdaderamente se ha dado una nación constituyente es en 1978. Esa es mi tesis fuerte. Y por eso hablo de nación tardía. Porque ha sido nación existencial durante un gran siglo. Atención, nación existencial no es solo nación existencial católica. En la guerra de la independencia surge la nación existencial católica, pero hay unas dimensiones de nación existencial liberal. Eso no llega a ser nación constituyente porque quedan escindidos a lo largo de todo el siglo XIX y XX. Pero cuando la nación existencial ha dejado de ser tan fragmentada, cuando se produce una reconciliación, que en el fondo de lo que estamos... Yo creo que efectivamente hay un proceso político de reconciliación, surge una nación constituyente. El único momento de la historia española en que ha habido una nación constituyente. ¿Por qué? Porque ha habido un doble referéndum. Esto es, fue llamada a constituirse, y eso es lo que hace la ley de la reforma política, y aprobó la Constitución en referéndum. Nos guste o no nos guste, es la única vez en la historia de España que una Constitución se ha aprobado en referéndum. ¿Por qué fue eso así? Evidentemente fue así porque ya ni la nación católica existencial, ni la nación liberal, que había roto, en cierto modo, la memoria de la República, demasiado para mi gusto, y que naturalmente había olvidado de forma quizá excesiva lo que había significado el franquismo, estaba en condiciones de reunificarse porque la Iglesia, en cierto modo, lo permitió. Porque Tarancón lo permitió, lo exigió y, en cierto modo, lo facilitó. Pero esto era así,
claramente porque ya no había esa coacción intensísima de la nación existencial católica y tampoco estaba la dimensión coactiva de la nación liberal republicana, ¿no? Esto fue posible y creo que es el mayor activo que tiene el presidente español, y estoy firmemente convencido de que es una base suficiente para que España se constituya como nación. Pero le falta algo, que es la prueba de fuego de que hay una nación constituyente, que es la reforma de la Constitución. O sea, el poder constituyente es un poder continuo. No puede decirse que el poder constituyente se ejerce en 1978 y ya no existe. Se para. El poder constituyente es un poder continuo. Tiene épocas calientes y tiene épocas frías. Pero el mismo poder constituyente tiene que seguir operando y manifiesta su existencia cuando reforman la misma Constitución que ahí se dio. Dices, aunque decíamos en el programa del otro día, que efectivamente el libro no llega a saber que iba a producirse la abdicación del rey. Sí, bueno, el tema del reto del secesionismo catalán sí estaba presente, pero no la abdicación del rey. Pero tú ya señalabas ahí que en qué medida hace difícil para mantener ese tipo de constitución el que se vaya reduciendo mucho a dos grandes fuerzas bipartidistas, sí, porque en la medida que entra en crisis el bipartidismo, puede también entrar en crisis radicalmente la propia Constitución, en la medida que algunos lo asocian a la cultura de la transición. Y eso yo creo que se visualiza mucho, en lo que ya el libro no pudo ver, pero que vimos en el debate sobre la abdicación, sí, en la medida que el Partido Comunista ya no es el que era, en la medida que Convergencia ya no es la que era, pues en esa medida surge una nueva generación, pero solo quedan dos fuerzas que tampoco son exactamente así. Último ya antes de decir. Sí, lo último, yo diría que el mayor problema que tiene la Constitución española, igual que el problema que tuvo la Constitución republicana, es que el bloque hegemónico que organiza la Constitución no está en vigor. Esto tenemos que decirlo con toda claridad. No está en vigor. El único partido, que podríamos decir partido y medio, el único partido que en estos momentos es fiel realmente a la Constitución española es el Partido Socialista Obrero Español. Partido Popular. No hizo la Constitución, no formó parte de la Constitución y ha usado la Constitución todo lo que ha podido para, cumpliendo la letra, destruir su espíritu. Y esto lo sabemos. Aznar no votó esta Constitución y ha llevado adelante una política que tiene como aspiración fundamental dinamitar desde dentro esta Constitución. El Partido Nacionalista Vasco, curiosamente, que no votó la Constitución, pero que tuvo que aceptarla en la medida en que aprobó el Estatuto como reactivación de los fueros vascos, es más leal a la Constitución en estos momentos que a lo que ha sido Aznar en la segunda legislatura. Y creo que ese es el gran problema de este país. Es verdad que Rajoy quiere disminuir de forma importante los desastres del aznarismo. Pero Rajoy tiene una cultura política que requeriría la vida de Franco para arreglar los desastres de Aznar. Y tiene un tempo político que es completamente inviable. Y no lo ha entendido. Y en ese sentido la cuestión está en qué futuro tiene una Constitución que no tiene bloque hegemónico detrás. Pues eso es lo que el libro plantea en las últimas páginas, en esta historia verdaderamente apasionante que ha hecho el profesor Villacañas en su obra Historia del Poder Político en España, por lo que le agradecemos que nos haya acompañado. Ha sido un magnífico placer, esto es un regalo. Solo así podríamos aguantar el hambre.